Muy buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, las redes sociales, todo el que nos escucha. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, capítulo 3, versículo 1. Pero yo voy a ir salteando los versículos, les voy a ir diciendo dónde vamos a estar leyendo. Y seguimos entonces con la enseñanza del pensamiento, de nuestro corazón. Amén, gloria a Dios. Aquí en este pasaje tenemos la vida de Pablo, que como le dije la clase pasada, que había muchas personas en la Biblia de que podemos tomar como ejemplo cómo fue su vida en el camino del Señor y que fueron triunfadores, ¿verdad?, en el camino del Señor. Y Pablo es uno de ellos porque, como yo les tomaba por ejemplo la vida de Jesús, lo que hacía Jesús, ¿no?, cuando le traían un problema, Pablo también estaba en ese mismo espíritu. Pero vamos a ver cómo, si estudiamos la vida de Pablo, tenemos un gran ejemplo ahí y tenemos para basarnos en cosas fundamentales que Pablo dejaba por el camino del Señor. Tuvo que dejar muchísimas cosas. Una de ellas sabemos que fue la persecución a la iglesia, porque él era perseguidor de la iglesia. Y luego cuando Jesús lo toca, cuando Jesús lo llama, él cambia, ¿verdad? Y se pone a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el pensamiento que tenía, el corazón que tenía Pablo para las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que estar mirando este ejemplo. Vamos a leer en el versículo 1, el capítulo 3, versículo 1, que dice así: Por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas para vosotros, es seguro. Él repetía las cosas ¿para qué? Para que fuera seguro para el corazón de los demás, para que todos recordasen lo que él hablaba de la palabra del Señor, de lo que él enseñaba, cómo servir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto está bueno, que nosotros estemos tanto diciéndola en esta casa, enseñándola, pero también tenemos que leerla en nuestras casas, ¿verdad?, para que entonces la palabra llegue, como decía el hermano el domingo, que era una semillita que se plantaba y luego la tenemos que regar, ¿verdad? Esa semillita se riega y ahí va creciendo la fe, va creciendo el andar en Cristo, va creciendo el Espíritu Santo, va creciendo la comunión con Dios en realidad. Amén, gloria a Dios. Dice, porque nosotros somos en el versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Porque en la carne tenemos que morir. Tenemos que vivir por el Espíritu, en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Porque es el modo de que podemos servir realmente a Dios y caminar los caminos del Señor. Porque si nosotros no logramos morir a la carne, es difícil. No podemos servir a dos señores, lo de la carne y lo del espíritu. Amén. Entonces tenemos que morir a la carne para poder ser espirituales, para poder seguir a Cristo, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Y no lo logramos si no morimos a la carne. Por eso dice Pablo que
Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Amén, gloria a Dios. Y ahora vamos al versículo 6. Dice, en celo, perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia... ¿Cómo? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él era celoso de las cosas de Dios, pero de la ley. Él estaba basado en la ley, y entonces él perseguía a la iglesia. Dice, las he estimado, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Entonces, esto era lo que hacía Pablo. Él, cuando estaba en la ley, él seguía la ley de corazón, seguía la ley con toda su vida, con toda su mente, y perseguía a la iglesia porque pensaba que era contraria a la ley. Pero cuando él es tocado por Jesús, cuando es traído al camino del Señor, las cosas cambian. Y dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. O sea que aquella vida que él había llevado, aquella vida que él había hecho, pensando que estaba sirviendo realmente a Dios, la dejó de lado. ¿Para qué? Para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar, que es la vida pasada nuestra, tenemos que dejarlo. Tiene que haber un cambio muy grande para poder seguir el camino del Señor, como fue la vida de Pablo, ¿no? Dio un giro. Nuestra vida, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, tiene que hacer un giro para poder dejar todo lo contaminado del mundo para vivir una vida santa, una vida consagrada. Si no dejamos, no podemos hacerlo. No podemos llegar a ser santos como el Señor quiere que seamos santos. Y la palabra nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, tenemos que ser santos. Tenemos que lograr dejar esa vida. No importa lo que nosotros hacíamos, pero cuando llegamos a Cristo, cambiar, totalmente dejar todo. Dice, en el versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura para ganar a Cristo. Vean las palabras de él, cómo nos enseña, que dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea que la vida de él fue una pérdida, la vida que hizo antes, estaba lejos del camino de Cristo. Dice, por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se le abren los ojos para ver al Señor, se dio cuenta que aquella vida era mala y vino a la vida nueva. Pero Él tuvo que dejar mucha cosa, toda su vida cambiar. Y es lo que nos cuesta a veces a nosotros. Nos cuesta dejar un poco lo que hacemos, lo que tenemos y por lo que vivimos, para poder vivir para Cristo. Pero acá está el claro ejemplo que si no logramos dejar la vida vieja, no podemos tener la vida nueva. Pablo nos dice clarito, tiene que cambiar nuestro corazón,
tiene que cambiar todo eso que teníamos viejo por lo nuevo, para poder servir a Cristo. Y si sabemos que si servimos a Cristo, Él viene y nos ayuda con todo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento para poder hacer las cosas correctamente. Pero esto tiene que ser día tras día, no un día sí, otro día no. Es día tras día que tenemos que buscar la presencia de Dios, día tras día que nuestro corazón tiene que estar en un contacto con el Señor. Y ahí es que empieza a crecer esa semilla, como decía el hermano el domingo en la prédica. Esa semilla empieza a reverdecer como el árbol. Usted planta una semilla en una macetita, la riega y ¿qué hace? Crece la planta. Y así somos nosotros, así es nuestro espíritu, así tenemos que ser para el Señor, para poder estar en santidad. Amén, gloria a Dios. Dice, y por excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, por quién Él cambió. Porque el Señor Jesús le dio el conocimiento. Le dio el conocimiento ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién le dio? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Él fue llevado, fue apartado. Primero lo dejó ciego, recordamos que lo dejó ciego, luego fue apartado para recibir el conocimiento del Espíritu Santo para los caminos del Señor, para predicar la verdad de Jesucristo crucificado. Amén. Dice por amor del cual, Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura, para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Él desechó todo. Él hizo todo como que fuera basura, no le importó absolutamente más nada de su vida para hacer una vida nueva. Cuando nosotros venimos al camino del Señor, tenemos que ser así también. Dice, y ser hallado en Él, y ser hallado en Él. ¿En quién? En Jesús. No teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. O sea que Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Si no ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, no teniendo la justicia de Él, sino que la de Jesucristo, que es por la fe. La justicia de la ley es que Él tenía que guardar la ley. Claro, Él tenía que guardar la ley escrita, pero luego Él tenía que ir por la justicia, por la ley de Jesucristo. O sea, Él dejaba la ley escrita por la ley de Jesucristo. La ley de las obras para seguir la ley para seguir la gracia. Claro, él dejaba la ley de las obras para seguir la ley de la gracia, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia que es de Dios es por la fe. O sea que teniendo fe, todo se puede. Lo primordial es la fe, a fin de conocer y el poder de su resurrección. O sea, ¿a qué apuntamos? A la resurrección del día de mañana, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Que es lo que tenemos que mirar. Que si nosotros no somos santos, no vamos a poder ser, no vamos a poder estar en la resurrección. No vamos a poder unirnos con Cristo. Por lo tanto, tenemos que lograr. Y aquí Pablo nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él nos cuenta acá que el fin de Él era buscar la resurrección, como es el fin nuestro, buscar la resurrección.
Dice, y la participación de sus padecimientos. Él quería vivir realmente la vida que Cristo vivió. ¿Cuántos de nosotros deseamos vivir la vida que Cristo vivió? No es fácil. Sabemos todo lo que padeció Jesús, pero vale la pena. Vale la pena porque el día de mañana vamos a estar en el cielo con el Señor Jesús. Entonces vale la pena vivir esta vida, dice, de padecimientos, con tal de llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él trajo su vida a la vida de Jesús. Tanto que quería asemejar su vida su muerte a la muerte de Jesús. Por todo, Él quería llevar su carne a la cruz, a los padecimientos que había padecido Jesús. Vivir como Jesús había vivido y morir como Jesús había muerto, con la carne en la cruz. Amén. Gloria a Dios. Dice, y en alguna manera llegase a la resurrección, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, dice en el 11. En el 12 dice, no que la haya alcanzado ya, porque claro, le faltaba, él tenía que vivir todavía. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello que para la cual fui también asido por Jesucristo. Dice, no es que ya la haya alcanzado ya, no es que ya la había alcanzado la resurrección, y nosotros todavía tampoco nos hemos alcanzado, pero tenemos que mirar esa meta, nuestros ojos enfocados en ese lugar. Dice, ni que ya sea perfecto. Él tampoco se estimaba como perfecto, y nosotros tampoco hemos tomado la perfección de Jesús, ¿verdad? Dice, sino que prosigo. O sea, cada día intentaba, cada día moría, cada día buscaba más y más de la presencia de Jesús. Es lo que Él nos enseña, que si nosotros no hacemos las cosas cada día, paso a paso, no lo lograremos. Y cuidando siempre de que un día no nos desviemos, no tropecemos. Porque si ese día tropezamos, ya otra vez tenemos que volver a empezar. Gracias a Dios que Dios tiene gracia y misericordia de nosotros, porque siempre está perdonando nuestros pecados. Pero lo que debemos es hacer es caminar rectamente, no ir de tropezadero en tropezadero. ¿Y cómo se logra eso? Se logra buscando de Dios. Solo no lo podemos. La carne no lo permite, porque la carne se opone a Dios. Nosotros tenemos que lograr, como logró Pablo, crucificar la carne en la cruz junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y dice acá, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, si logro tomar aquello por la cual fui también asido por Jesucristo. O sea, que él perseguía aquella meta de Jesucristo, por la cual Jesucristo lo había llamado. Jesucristo lo había tomado, lo había tomado para que él siguiera la meta, para que él siguiera los pasos de él. Amén. Y hermanos, esto ya les vuelvo a repetir, fue todo por la presencia del Espíritu Santo, todo guiado por nuestro Señor Jesucristo. Sin nuestro Señor Jesucristo no podemos hacer nada. Sin Él no podemos lograrlo.
sin la presencia del Espíritu Santo no podemos lograrlo. Tenemos que llegar a esa comunión. Hermanos, dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vean ustedes que acá voy a repetir, olvidando lo que queda atrás. Cuando uno emprende el camino, la meta que es alcanzar el cielo, alcanzar la resurrección, no podemos mirar atrás. Tenemos que seguir firmes, pase lo que pase, bajo cada prueba, porque sí vamos a ser probados, porque sí tiene que ser probada nuestra fe, porque sí tenemos que ser probados si estamos caminando, mirando esa brecha. Amén. Y dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, extendiéndose hacia el camino al cielo, amén, hacia la resurrección. Y creo que nosotros cuando venimos a la iglesia no venimos solo porque estamos enfermos, porque nos va mal, porque no, tenemos que venir enfocándonos en la meta, enfocándonos al cielo, enfocándonos a la resurrección, enfocándonos que seamos aprobados para el día final. Amén, gloria a Dios. Dice, extendiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta. ¿Ve? Él miraba la meta. Él miraba la meta. Nosotros también tenemos que mirar la meta. Sabemos que si fallamos, no somos aprobados. Al primero del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio, perdón. Al premio. Voy a tener que cambiarme los dientes. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Nosotros vamos a ser premiados. Ya hemos conocido que somos herederos de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con nuestro Señor Jesucristo del cielo. Y ese es nuestro premio por consagrar nuestra vida al Señor, nuestra vida a Dios, nuestra vida en justicia. Pero si no estamos en justicia, fracasamos. De nada nos vale venir a la iglesia si no estamos caminando como debemos. Amén. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. O sea que todos los que estamos en la justicia del Señor, vamos a ser perfectos. Y todos tenemos que pensar lo mismo que pensaba Él, tener la misma meta que tenía Él, estar en el mismo procedimiento que vivió Él. Por eso digo que tenemos que leer las Escrituras, tenemos que enterarnos de sus padecimientos, tenemos que enterarnos de toda la vida de Pablo, o también de Moisés, también de Abraham. Todos estos son ejemplos para nuestra vida. Estas personas de Dios son ejemplos. La vida de Josué, la persona que Dios eligió para entrar a su pueblo a las tierras de Canaán. ¿Saben que hablando de la palabra con mi esposo me dice,
yo tengo como líder a Moisés. Y le digo, te equivocas. Tienes que tener como líder a Jesús. Porque si Moisés fue un gran líder, si Moisés habló con Dios, fue un amigo de Dios, fue un escogido de Dios, pero tropezó. Y mi esposo me dice, ¿por qué Dios no lo dejó entrar a la tierra de Canaán? ¿Por qué después de todo el sacrificio que él hizo? Dice, ¿por qué no llegó a la tierra prometida? Porque falló, hermanos. Y eso también lo tenemos que tener en nuestro corazón, en nuestra mente. Saber que si fallamos, no llegamos al reino. Si fallamos, no llegamos a esa meta que hemos venido a buscar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar cada día la presencia de Dios, regar la semilla de la palabra que está dentro de nuestro corazón, con las oraciones, con los ayunos y también leyendo la palabra para ir paso a paso, sabiendo cómo tenemos que caminar. Amén. Dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Toda la iglesia tiene que sentir lo mismo. Toda la iglesia tiene que estar basado en lo mismo. Toda la iglesia tiene que seguir el mismo reglamento de la palabra de Dios. Amén. Dice en el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Él mismo pone que tenemos que ser imitadores de Él, que tenemos que conocerlo para seguir sus pasos, que son los pasos de nuestro Señor Jesucristo. También a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que hizo y todo lo que habló, leer sus parábolas, que son tan importantes para nuestra mente, las parábolas del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos míos, yo os invito a que sigan las reglas del Señor, pero sin flaquear. Tenemos que seguir sin flaquear, leyendo todos los días la palabra y examinando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Siempre tenemos que estar haciendo eso para ver si estamos caminando correctamente. Y la palabra, que es un espejo, nos va a decir si estamos bien o si estamos mal. Si decimos no sabemos, es porque no lo leemos. Tenemos que leerlo. Aparte de escuchar las enseñanzas, aparte de escuchar a nuestro pastor en el púlpito los domingos, tenemos que leer la palabra todos los días. Todos los días. Y si tenemos algún problema, como dije la clase pasada, esperar antes de contestar. No ser apresurados, no ser arrebatados, porque ahí caemos. Ahí Satanás pone su cola y caemos y luego nos alejamos de la presencia del Espíritu. Así que tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes cada vez que tengamos un problema. Antes de responder, preguntarle al Señor Espíritu Santo, que Él nos dé la palabra para responder o actuar. Porque si actuamos en la presencia del Espíritu Santo, sabemos que somos mansos, porque es lo que nos da el Espíritu Santo, es un don del Espíritu Santo, la mansedumbre.
Pero si no estamos con el Espíritu Santo no vamos a tener mansedumbre. Entonces por eso es tan necesaria y no podemos andar de pleitos. Así que tenemos que conducirnos, como dice la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos de las redes sociales, os invito a que vengan a escuchar las enseñanzas que son tan importantes para nuestras vidas, tan importantes para caminar para el reino, rumbo al reino celestial. Y bueno, si no tienes el conocimiento de la iglesia, en las redes sociales se pone la dirección. Amén. Gloria a Dios y Dios te bendiga. Dios lo bendiga.